El plan de Dios para las edades. Bienvenidos, Dr. John Varela. Le vamos a presentar respuestas a preguntas, inquietudes que la gente tiene acerca de Dios. ¿Qué está pensando Dios? Quizás tendrá Dios un plan eterno para las edades, para las naciones, para Sudamérica, para América Latina, para Norteamérica, Rusia, China, la nación de Israel. ¿Qué está pensando Dios acerca de todas estas cosas? ¿Tendrá un plan? Claro que sí. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Porque anunció lo porvenir desde el principio. Dios anunció lo porvenir desde el principio, antes de la fundación del mundo, antes que se comenzó todas las cosas, la fundación del mundo. Dios preparó de antemano todas las cosas que iban a ocurrir a través de toda la historia del mundo, a través de toda la cronología del mundo. Dios está bien atento de todas estas cosas y preparó de antemano. Y eso dice, Dios anunció lo porvenir. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Toda la historia del mundo no ha ocurrido. Y Él anunció de antemano lo que iba a ocurrir. Tremendo, no hay Dios semejante. Y Dios dice que digo, mi consejo permanece y permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando el diablo se mete en los asuntos del mundo, esa no es una sorpresa de Dios. Dios sabe exactamente lo que va a hacer del diablo. Y Dios trata con él y con todos los enemigos de Dios. Y esto se conoce como la providencia de Dios. Es que Dios toma el mal y lo mezcla con lo bueno. Y el resultado es lo que el consejo de Dios y la mano de Dios declaró que iba a suceder desde el principio de todo. La providencia de Dios, algo muy tremendo. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, dice Dios, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Este mensaje, amigo, es para ti, si estás lejos del consejo de Dios. Este mensaje es para ti, varón santo en Cristo Jesús, para fortalecer tu alma, para que puedas tener confianza que Dios está en control de todo, aun cuando todo se ve como un desastre. Esta es nuestra sorpresa de Dios. Dios nos dijo de antemano lo que iba a suceder. Estamos viviendo en tiempos muy, muy lindos en cuanto todo se está mostrando acerca del plan de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que podemos confiar en Él y podemos ver por todo el mundo lo que está sucediendo en cuanto Dios ordenó el mundo a través de 7 dispensaciones. ¿Y qué es lo que significa una dispensación? Es un periodo de tiempo en cuando Dios le da a ese periodo de gente una responsabilidad. Y con la responsabilidad viene el fracaso. Y con el fracaso viene el juicio. En cuando Dios está tratando con el ser humano para ver si se pueden regir
a través de los pensamientos de Dios, a través de las fuerzas de Dios, en una manera correcta que tenga buen resultados. Lamentablemente, desgraciadamente, no han tenido buen resultados. Y Dios siempre tiene que intervenir y expresarle al hombre que están en fracaso, que están errando, que no conocen el camino y que no pueden establecer la paz sobre la faz de la tierra, porque no lo pueden hacer sin el príncipe de paz, porque el origen de paz se halla en Dios, porque Dios mismo es el príncipe de paz. Él controla paz y nadie puede recibir la paz de Dios sin Dios mismo morando en la vida de uno. Es importante conocer eso. La tercera dispensación es la dispensación de gobierno, que tuvo una duración de más de 400 años, 430 años. Y esta responsabilidad le puso al hombre en que, para ver si puede el hombre aprender a vivir en paz por las normas y reglamentos del gobierno. Esto estableció. Y le dio este mandamiento a los siervos. En Génesis 9, 3 al 7, leemos: todo lo que se muere y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. No lo hicieron. ¿Cuál fue el fracaso? No llegó la dispersión. Dios quería que la gente se disparciera a través de toda la faz de la tierra para llenar la tierra, pero se mantuvieron allí sin la dispersión y no querían obedecer el mandamiento de Dios. Leemos en Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por los primeros 2000 años del tiempo aquí en la tierra, todo el mundo solo hablaba una sola lengua. No existía el castellano, no existía el español, no existía el inglés, no existía la lengua rusa, ni china, ni alemania, ninguna otra lengua se conocía, solamente una sola lengua. No había mexicanos, no había chinos, no había rusos, no había ninguna raza diferente. Un solo tipo de ser humano había. Todos se miraban igual. Todos eran iguales, en toda condición. Y ahí es cuando fue. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Querían llegar a ser como Adán y Eva.
El diablo les engañó a Adán y Eva, engañándoles que ellos podrían llegar a ser Dios. Estos querían hacer una torre que se podía alcanzar al cielo, al reino de Dios. Querían hacer un camino a Dios, pero no se podría. Y fue la torre de Babel. Y Babel significa esa palabra confusión. Estaban confundidos. Cualquier persona que no tiene a Cristo Jesús morando su alma, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, están confundidos porque no tienen la verdad. Y la mentira del diablo les está guiando a través de sus vidas. Y por eso están golpeando, sufriendo tanto, porque no tienen la mano de Dios guiándolos a través de esta vida. Y es igual como vemos ahora en Israel. Israel también tenía y tiene llamado de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Y nos dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25, algo muy importante que cada ser humano debe saber, que Dios tiene por pueblo escogido a esta pequeña nación de Israel, que es la segunda nación más poderosa militarmente que existe en el mundo. Y por más de 2000 años estaban esparcidos por toda la faz de la tierra, sin lengua, y es la única nación en la historia del mundo que fue renacido después de estar fuera de su tierra por más de 2000 años, sin tener una lengua viva por más de 2000 años. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, rechazaron al ungido de Dios que les vino a ofrecer el reino de Dios. Pero por la gracia de Dios lo rechazaron. Y la nación de Israel, ya por 2000 años, tenían anteojos con los ojos cerrados acerca de las cosas de Dios. Esto es la llamada nacional de Israel. No es la llamada individual. Porque los primeros creyentes en Cristo Jesús del Nuevo Testamento eran judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. Los primeros discípulos, miles y miles, fueron judíos. Y en ese tiempo no era sorpresa que los judíos eran cristianos. Pero llegó cuando el evangelio llegó a predicarse a través de todo el mundo, que se comenzaron a convertir los gentiles, los no judíos, a la palabra de Dios y a Cristo Jesús, que los judíos se sorprendieron que aún los gentiles se estaban recibiendo por la mano de Dios al cuerpo de Dios, llegando a ser criados en Cristo Jesús, herederos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Eso fue sorpresa. Ahora, 2000 años después, es sorpresa a ver un judío que es cristiano. Pero hay multitudes de judíos individuales que son creyentes en Cristo Jesús. Porcentajemente hay más judíos que llegan a ser nacidos de nuevo que gentiles. Pero la llamada nacional todavía sigue en lo oculto. Y esto es lo que Dios desea que nosotros llegamos a conocer. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, de Romanos capítulo 11, que ignoráis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha conducido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. Después que llega la plenitud de los gentiles, dice Dios, luego todo Israel será salvo. Todos los judíos, cada judío en todo el mundo llegará a conocer a Jesucristo como Dios quien es, como su creador, como su redentor, su salvador, su Mesías, todo en una sola persona. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y eso desea que usted, amigo, llegues a conocer que Dios te ha quitado tus pecados. Ya pagó la deuda penal en el Calvario, en la cruz, donde tomó tus pecados y pagó la deuda por ellos. Y ahora te ofrece, por gracia, te ofrece algo que no mereces, que no has merecido y que jamás puedes merecer. Es un regalo gratis que te ofrece Cristo Jesús. La plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Cuando llegará el tiempo, cuando en la segunda venida de Cristo, y la Biblia habla 200 veces más de la segunda venida de Cristo que la primera venida de Cristo. Importante para saber. Sabemos que ha llegado Cristo, que Jesucristo nació en Belén, que la mamá fue María, el esposo de María, José, que fue creado en Nazaret y que llegó a ser el Salvador, tomando nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, siendo crucificado, sepultado y quien resucitó de los muertos el tercer día. Ahora vive y viviendo nos puede ofrecer vida a nosotros con el perdón de pecado personal. Esto es el mensaje, que Dios nos ha quitado nuestros pecados como los ha quitado de Israel y nos ofrece una salvación bendita. Cuando viene Cristo al mundo, la segunda vez, como ha prometido, establecerá su reino y todos vivirán aquí en la tierra por 1000 años, físicamente. En los primeros 110 siglos, 1000 años, Adán vivió a una edad de 936 años. Y luego la gente comenzó a vivir menos y menos y menos tiempo, hasta que se llegó a lo que es lo normal hoy, entre 70 y 80 años de edad. Pero va a llegar el tiempo en el futuro, cuando Cristo Jesús establece su milenio aquí en la tierra, que la gente va a vivir hasta un periodo de 1000 años físicamente, imagínense, 1000 años. ¿Cuántos cumpleaños uno va a tener? ¿Cuántas fiestas de cumpleaños van a observar durante este tiempo? Y esta es la promesa de Dios, que Dios establecerá este reino y que ahora, en cuanto estamos vigilando las Naciones Unidas, en cuanto están tratando de traer todo el mundo para hacer un solo mundo, una nueva orden. Está el grupo de 20 de naciones que están organizando todo el mundo para que se pueda llegar a convertirse en un gobierno mundial, una religión mundial y una economía mundial con una moneda mundial común para todos. Y ya se está estableciendo. Y este va a ser el último gobierno que se va a ver en la tierra hasta el día que viene Cristo Jesús y acaba con todo esto. En cuando ya no va a haber las Naciones Unidas. Y ya no van a existir religiones.
La religión católica romana no va a existir. Las iglesias y las religiones protestantes no van a existir. La religión hindú, los musulmanes, la religión de los chinos, los budistas, no va a haber ninguna religión de estos tipos que existiera en la tierra. Todo el mundo va a adorar a un solo Dios, Jesucristo mismo en la tierra, durante este periodo de tiempo. Va a ser un tiempo de lo más lindo. Y además, este orden cuando viene, va a entrar la gente que sobrevive este periodo de la gran tribulación, en cuanto la mitad de todo el mundo se morirá, de los juicios que van a llegar sobre la faz de la tierra, en cuanto nos dice la palabra de Dios, que todas las islas del mundo se van a hundir. Ya no existirá Cuba, ya no existirá Haití, ya no existirá Puerto Rico, ya no existirá Bermuda, las islas hawaianas. Todas las islas te van a hundir. La Biblia además dice que todos los montes del mundo se van a hundir en la tierra. Toda la tierra va a ser como un plano a través de todo el mundo. Se va a cambiar mucho, pero por lo mejor. Esto es lo que nos espera a nosotros. Un futuro lindo, bonito, que nos prometió Dios. Es tremendo que Dios quiere que entendemos estos misterios de Dios y las responsabilidades que nos ha entregado para sobrevivir las dudas que siempre cada ser humano está manteniendo en su mente. Que el diablo siempre está tratando de poner confusión, dudas en la mente de uno. ¿Y cómo puede ser esto? Porque Dios está en control, como hemos leído en el libro de Isaías capítulo 46, versículo 9. Acontaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Todos estos anuncios los anunció Dios hace 3,600 años atrás. Ahora se están desarrollando delante de nuestros ojos. Que llamo desde el oriente el ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿A quién más puede uno confiar mejor que Dios? Quizás hay alguien más. No. Dios es Dios. Es todopoderoso. Todopoderoso. Es omnisciente. Él conoce todo. Él sabe exactamente lo que estás pensando tú en este momento. Quizás este amigo está loco hablando así. Dios es Dios. Y uno debe creer que Jesucristo es Dios. Como dice Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 24, cuando le está hablando a los judíos, dice: moriráis en tus pecados si no creéis que yo soy Dios. Si uno no cree que Jesús es Dios, se van a morir en sus pecados. Siempre les pregunto yo a amigos que me encuentro con ellos y, oye, cuando haces tú tus peticiones, ¿a quién te estás suplicando? ¿A Dios o a Jesús? Buena pregunta. ¿Y tú a quién estás
adorando y orando? ¿A Dios o a Jesús? Muchos me responden, bueno, yo le oro a Dios a través de Jesús. Y otro dice, bueno, yo le oro a Jesús, pero también le oro a Dios. Pero cuando me hacen la pregunta a mí, y como debe ser la respuesta es, óigame, cuando yo estoy haciendo mis peticiones a Dios, cuando le estoy orando a Dios, le estoy orando a Jesucristo. Y cuando yo le estoy orando a Jesucristo, le estoy orando a Dios. Porque Dios es Jesús y Jesús es Dios. Un igual. Jesús es Dios. Y Dios te ama. Y Dios le ofrece a todo pecador. Eres pecador, como yo soy pecador. Todos hemos pecado. Y te ofrece el perdón de pecado. Llegó a la tierra para quitarte tus pecados, para que lo que te está separando a ti de Dios, que son tus pecados, los pone al lado, para poder recibirte en el reino de Dios. Nos declara 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 del mismo capítulo. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo a perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Importante, de toda maldad. Puedes orar, Señor Jesucristo, gracias por tu gran amor para conmigo. Gracias por tomar mis pecados en tu cuerpo en la cruz y pagando la pena penal. Señor, límpiame mis pecados y haga de mí una criatura nueva en Cristo, guiándome mis pasos para cumplir tu plan para mi vida. Ayúdame, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amigo, haga esa petición. Si tienes algunas inquietudes, preguntas, escríbeme. Póngase en contacto con nuestra dirección que te van a ofrecer aquí. Y te responderemos ayudándote en crecer en la vida espiritual. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.